Buenos días, hermanos, disculpen. El Señor bendiga sus vidas, el Señor esté fortaleciendo a cada uno de ustedes en esta mañana. Doy gracias al Señor por estar nuevamente con todos ustedes. Quien les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio del Tambo, Isidro Casanova. Estamos también con la radio La Predicadora, la 94.1. Gracias al Señor que podemos saludar a todos los oyentes de la radio La Predicadora. Les mando un abrazo a cada uno que nos están escuchando en esta mañana y esperamos serle de mucha bendición a su vida, hermana y hermano. Es la intención de nosotros, no es contender ni tampoco dividir, sino que la intención es dar a conocer, ¿no?, el Evangelio de esta gracia, ¿no?, el Evangelio del Jesucristo resucitado, ¿no?, de la nueva creación. Y bueno, esta es una iluminación que Dios nos ha dado a nosotros por medio de su misericordia, por medio de su amor, porque realmente hemos encontrado este Evangelio que no, para nosotros no hay otro Evangelio, sino el Evangelio de la gracia. Es el Evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Eso dice la palabra del Señor. Y que siempre nosotros estamos tratando de extender esta palabra, estamos tratando de extenderla cada día a todos los lugares, ¿no? Gloria al nombre del Señor. El Señor bendiga al dueño de la radio, el Señor bendiga a Manuel, ¿no? El Señor bendiga a su esposa, a su familia, a todos los que están operando en la radio, si es que están operando. El Señor bendiga grandemente. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor bendiga a cada hermano y hermana que nos están viendo y a aquellos que no nos están viendo, que nos están oyendo. El Señor bendiga grandemente. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a empezar nuestro programa. Estamos de 10 a 12 del mediodía. Luego está nuestro hermano diácono Nicolás Blanco con su esposa, nuestra hermana Andrea Soler. El Señor bendiga grandemente. Tal vez esté la hermana también Estela. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Gracias le damos al Señor, hermano, porque aunque estamos en tiempo de cuarentena y parece que se va a extender la cuarentena, damos gracias al Señor porque podemos realmente estar bien, medianamente bien, porque la verdad que si bien saludablemente nos encontramos bien, pero al estar privados, digamos, de la libertad que nosotros conocemos, es como que no es tan grato, por supuesto, pero tenemos que seguir observando las direcciones que nos va dando el gobierno, tenemos que seguir haciendo caso a lo que nos van indicando las autoridades y no pensar esto livianamente, sino como algo muy serio, hermanos, ¿no? En nuestro barrio, por ejemplo, hay mucha gente que anda descuidadamente, que no usan barbijo, que más los jóvenes, ¿no? Que no hacen caso de las direcciones que da el gobierno y a veces no se dan cuenta que ellos son transmisores del virus, ¿no?, a la gente mayor. Y la que se muere es la gente mayor, pero el Señor bendiga y que pueda abrir el entendimiento de los jóvenes para que ellos puedan comprender y puedan entender, ¿no?, que esto es grave, que esto no es un juego, que esto es algo que requiere de mucha seriedad. Bueno, gracias, Señor. Saludo también a nuestro hermano Florian, pastor Florian allá en José Cepaz, al pastor Cabral en Belgrano. Señor bendiga grandemente al ministerio de la iglesia, grandemente, hermanos amados. Y bueno, saludo y abrazo en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Voy a hacer una oración, una pequeña oración, y después nos estamos viendo con la palabra. Sí, mi amor. Dice la hermana que hables lo más fuerte que puedas.
Ah, bueno, me piden que levante la voz. Yo no quiero levantar la voz porque si no puedo romper la cámara. Bueno, voy a tratar de hablar más fuerte, hermano. Gracias le doy al Señor. Y bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Señor, estoy delante de tu presencia en esta mañana agradecido, Señor amado, por permitirme una vez más, Señor, estar delante de esta cámara, delante de los micrófonos de la predicadora, para poder extender tu palabra, para que tu palabra corra y haga la obra que tiene que hacer, Señor. Señor, mira, Señor, la necesidad que hay en medio de tu pueblo, Señor, de tu Espíritu Santo, de tu poder. Señor, que tú uses mi vida para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Confirma tu palabra por medio de milagros, prodigios y diversas maravillas, Señor. Mira, Señor, los hermanos, Señor, que han descuidado y por ese descuido hoy tal vez están en los hospitales, Señor. Señor, ayúdalos y bendícelos, Padre. Sánales, Señor, de toda enfermedad, de todo problema de salud, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. Señor amado, mira a sus familias, mira a sus hijos. Señor, mira a la iglesia, Señor, en su conjunto. Señor, bendice, Señor amado, el ministerio de Dios es este. Señor, que cada día podamos extender cada día tu palabra, que cada día podamos extender, Señor, el evangelio de esta gracia. Bendice, Padre amado, a todos los amigos, hermanos que están escuchando la radio, la predicadora. Ayúdales, Padre, para que ellos puedan estar firmes con una esperanza viva, Señor, a fin de que cuando termine esta pandemia o este virus, Señor, podamos decir hasta aquí nos ayudó el Señor. Alabado sea el Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer en el capítulo 15 del Primera de Corintios, hermanos. Capítulo 15. Y dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste. No, una cosa es que usted escuche el evangelio y otra cosa es que usted reciba el evangelio. Escuchar no es lo mismo que recibir, porque son dos verbos que dan a entender dos cosas diferentes. Uno escucha, pero no recibe, ¿no? Y ahora uno recibe, pero no escucha. Son dos verbos diferentes. Entonces, que estos dos verbos se unan en el Evangelio, que uno pueda escuchar y recibir el Evangelio, eso es muy importante. Ahora, ¿qué Evangelio es el que nosotros estamos escuchando y qué Evangelio es el que nosotros recibimos? Porque si nosotros vamos al libro de los Hechos, hemos visto cómo había dos evangelios. Era el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión, vemos nosotros. Entonces, es importante que nosotros podamos ver y podamos escuchar y podamos recibir el evangelio de esta gracia. Porque usted tiene el Espíritu, el Señor le ha dado el Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo le da testimonio a su Espíritu que lo que se habla es la verdad o no. Y si no es la verdad, no la vamos a recibir, por supuesto que no. Pero si es la verdad, y está demostrado por las Escrituras, así como Pablo, cuando Pablo iba a las sinagogas judías, y él predicaba a los judíos por medio de la ley, ¿no? Por medio mostraba por medio de la ley de Moisés, él mostraba su verdad o la verdad que él predicaba. Así nosotros también hoy día usamos la palabra del Señor para mostrar, ¿no? Que el evangelio, el único evangelio que es digno de recibir, es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque el evangelio de
de la circuncisión no es el mismo evangelio que de la gracia, ¿no? Porque el evangelio de la circuncisión enseñaba o predominaba, por así decirlo, en la iglesia de Jerusalén, que el hombre no podía ser salvo si no guardaba la ley y si se circuncidaba. En cambio, el evangelio de la gracia dice que el hombre es salvo por la fe en Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, dice que oíste y recibiste. Gloria a Dios, ¿vio? Que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, ¿no? Ahora hay que perseverar en el evangelio de esta gracia, porque lo hemos recibido y hemos comprobado, ¿no?, que este evangelio de la gracia es la verdad. No hay cuestión, no hay cómo eliminar la verdad que este evangelio contiene. No hay forma de rebajarlo a una mentira o decir que es una interpretación errónea, de ninguna manera, porque hay muchos versículos en la palabra del Señor que dan a entender que el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo es el verdadero evangelio, ¿no? Y tenemos que diferenciar con el evangelio legalista, porque el evangelio legalista es como el evangelio que predicaban en la iglesia de Jerusalén, que el evangelio legalista demanda obras de parte del hermano para ser salvo, ¿no? Las obras son cumplir los mandamientos, obedecer toda ordenanza, guardar ciertos días y bueno, y muchas cosas más. Entonces, si usted hace todo lo que el evangelio legalista le enseña, a usted entonces es salvo, usted tiene vida eterna. Pero aunque usted haga todo eso, usted sigue siendo un pecador. Y el evangelio de la gracia no dice así. El evangelio de la gracia dice que nosotros somos santos, porque hemos nacido de un Dios santo. Entonces fíjese que el evangelio es diferente. No es igual el evangelio de la gracia al evangelio de la legalidad. No, hay muchas iglesias que ponen la salvación en las manos de los creyentes. Los creyentes tienen que ganar su salvación. Y la salvación entonces no es un regalo, sino que algo que lo tiene que ganar. Y eso no dice el evangelio verdadero, el evangelio de la gracia, sino que dice que el evangelio, Efesios capítulo 2, 8 y 9, dice que el evangelio no es por obra, sino es por fe, ¿no? Es un regalo de Dios la salvación al hombre que cree en el Señor Jesucristo. Entonces tenemos que permanecer allí. Tenemos que permanecer en eso que Dios nos mostró a nosotros, porque como Pablo dijo, no hemos aprendido de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Por más que los hombres a nosotros nos prediquen la verdad, si Jesucristo y el Espíritu Santo, si Dios mismo no se revela a nosotros, entonces nosotros vamos a tratar siempre de ganar nuestra salvación. Gloria a Dios. Entonces dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, gloria al nombre del Señor. Dice, por lo cual asimismo si retenéis la palabra, hay que retener la palabra. Permanecer significa retener la palabra, ¿no? Retener la palabra que uno escucha, que uno oye, y que el Espíritu Santo le dice a uno que verdaderamente esta es la verdad. Usted la tiene que retener a la palabra que os he predicado, sois salvo, y si no, creíste en vano. Si no retenemos la palabra del Señor en nuestro corazón, si no la atesoramos a la palabra de salvación, a la palabra de la justificación, entonces dice, habéis creído en vano. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Porque primeramente os he enseñado, fíjese lo que Pablo va detallando lo que primero les enseñó a ellos para que ellos queden sin excusa. No, primeramente les he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿no? Fíjese qué maravilloso. Conforme a las Escrituras, Él les enseñó a los judíos que Cristo murió por ellos, ¿no? Y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Porque las Escrituras hablaban de todas estas cosas, hablaban de que esto iba a ocurrir,
que el Cristo, el Salvador, el Mesías, Él iba a morir y que iba a resucitar de entre los muertos. Esto ya estaba anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Y entonces Pablo demostró para que ellos queden sin excusa, alabado sea el Señor. En el versículo 3 dice la palabra, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fíjese, eso les enseñó, que Cristo fue muerto, por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es maravilloso, eso nosotros lo podemos ver en el capítulo 11, 23 de este libro de Primera de Corintios. Aleluya, gloria a Dios. Y que por nuestros pecados, dice, ¿no? Como dice Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso también Pablo les había enseñado a la iglesia en Corintio, en Primera de Corintios, conforme a las Escrituras, ¿vio? Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado, dice, este Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjese, él mostraba por medio de las Escrituras su prédica, su enseñanza, su instrucción, por medio de las Escrituras. Usted, en la iglesia donde va usted, ¿a usted le enseñan por medio de las Escrituras la palabra del Señor? ¿A usted le hacen ver por medio de la palabra de Dios que el evangelio que usted aprendió y el cual usted permanece? ¿No? Porque también se puede permanecer en el error muchos años y algunos pueden aún morir ahí en el error. Pero ahora nosotros estamos hablando de la verdad. Yo le pregunto a usted, al pastor que a usted ¿le enseña por medio de las Escrituras? ¿Por medio de las epístolas del apóstol Pablo? ¿Por medio del Cristo resucitado? Porque el apóstol Pablo fue siervo de Dios, ¿no? Siervo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo resucitado le reveló el Evangelio de la Gracia. Este Evangelio de la Gracia era el misterio oculto de los tiempos antiguos y se le fue revelado al apóstol Pablo. Ahora, usted mire su vida, porque acá sabe por qué tiene que prestar atención a lo que yo le estoy diciendo, hermano o hermana, porque de este punto depende su eternidad, depende su entrada al cielo, cómo usted va a entrar, cómo usted va a llegar a su destino final. No, si usted no hace caso, si usted no se pone a meditar, usted a escudriñar las Escrituras, si usted no acepta a considerar por lo menos lo que está escuchando, usted puede tener una pérdida muy grande el día de mañana, ¿no? Y por otro lado, vive una vida en este tiempo, una vida de mucha tristeza, de mucho quebranto, de mucha derrota, de mucha duda, de mucho temor, ¿no? De mucho espanto, porque el Evangelio, que no es el Evangelio de la gracia, lo único que produce es temor, es miedo, es inseguridad, temor al hombre, y muchas cosas feas en las cuales nosotros hemos estado muchos años. Pero el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado tiene otro mensaje, ¿no? Este Evangelio nos da paz al saber que somos salvos. Nos da paz al saber que nosotros tenemos vida eterna. Nos da paz al saber que nosotros no vamos a ir al infierno nunca, nunca. Al saber que este Evangelio nos da paz porque este Evangelio no nos lleva al pecado, sino que nos lleva a la santidad, nos lleva a ser temeroso de Dios, ¿no? En cambio, el Evangelio legalista nos lleva a nosotros a combatir contra el pecado, ¿no? Nosotros peleamos contra el pecado, queremos vencer el pecado, pero el pecado ya fue vencido. Jesucristo hizo la obra en la cruz del Calvario. El pecado ya no reina, pero el Evangelio legalista presentan como que el pecado es muy poderoso, pero el pecado es un enemigo vencido.
No, Cristo lo venció en la cruz del Calvario, alabado sea el Señor. Y entonces dice que este Jesús que él predicaba fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, gloria al nombre de Dios, eso en el capítulo 1, versículo 12, ¿no? Y después a los 12 apóstoles apareció. Y después apareció a más de 500 hermanos juntos, estaban reunidos los hermanos juntos allí, y se le apareció también a ellos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos ya. Después apareció a Jacobo, después apareció a todos los apóstoles, alabado sea el Señor. Y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El último que vio al Señor Jesucristo de los apóstoles, de los grandes apóstoles, fue el apóstol Pablo. Y entonces le apareció el Señor Jesucristo a Pablo, y ese Jesucristo, que ya no era Señor Jesús, sino que ya era Señor Jesucristo, que Jesucristo significa Señor ungido, ¿no? Con todo poder, con toda autoridad. Él volvió a recibir lo que se había despojado, volvió a recibir mucho más que eso. Y entonces dice, y después apareció Jacob y después de todos los apóstoles. Y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el Señor. Dice el apóstol Pablo, perdón. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y así pasa en la vida de nosotros también, ¿no? Uno hizo cosas malas siendo hijo de Dios, uno se equivocó, cometiendo errores terribles y otros no tan terribles, y si bien Dios nos perdonó, si bien Dios nos restauró, ¿no? Pero siempre queda eso en nuestra conciencia, ¿no? A pesar que nuestra conciencia fue limpiada de pecado. Pero Pablo está haciendo alusión a lo que él hizo anteriormente, que no era digno de ser llamado apóstol de Jesucristo, porque era perseguidor de la iglesia. Y bueno, y nosotros tampoco somos dignos de ser llamados como somos llamados, porque en algún momento hemos dejado el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Difamado, por así decirlo, ¿no? Con mala fama, mal visto el nombre, por nuestra conducta, por nuestro andar. Y eso fue en el tiempo de nuestra ignorancia, en el tiempo en que nosotros no conocíamos la gracia, en el tiempo en que estábamos creciendo tal vez la gracia. Todo fue por ignorancia. Pero eso a nosotros nos marca que la verdad que no somos dignos de ser llamados como nos llaman a nosotros, porque hemos sido causantes muchos años, ¿no?, de que el nombre del Señor Jesucristo fuera vituperado, y nos arrepentimos de eso. Y Pablo también, él también decía, ¿no?, que era el más pequeño de los apóstoles, que no somos dignos de ser llamados, ¿no?, como somos llamados. Él era apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿No? Y como a veces hay personas, hermanos, ¿no?, que por error, por descuido, por vivir en la carne, siervos del Señor que han caído en falta, y bueno, cualquiera puede caer en falta, ¿no? Si uno no cuida, si no está vigilante como una atalaya, si no está despierto, ¿no? Si se duerme los laureles, como quien dice, está predispuesto a fracasar, predispuesto a caer. Pero el Señor nos levanta y nos pone nuevamente en el lugar, ¿no?, si conforme a su voluntad, ¿no? Pero nosotros estamos en una posición diferente al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo no era un cristiano, él era un perseguidor del cristianismo. Pero nosotros ahora somos cristianos, y nosotros no hay motivo para fracasar. No podemos nosotros fracasar después de que hemos recibido la vida de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente hemos recibido la vida de Dios, sino que hemos recibido el poder de su Espíritu Santo y el conocimiento revelado de su palabra. Una vez que nosotros hemos recibido eso, todo, Dios, el Espíritu Santo y la palabra,
nunca nos llevan al pecado, en dirección al pecar, sino que nos llevan contrario, ¿no? Nos llevan a no pecar. Pero eso depende de cada individuo, depende de cada hijo de Dios, que pueda darle valor a todo lo que Dios le da. Pero nosotros no sabíamos valorizar lo que Dios nos daba. No le encontrábamos el valor a la vida eterna porque nosotros pensábamos que no teníamos vida eterna, pero nosotros pensábamos que nosotros teníamos que alcanzar la vida eterna. No le damos valor a la justificación porque nosotros pensábamos que nosotros no éramos justos. Nosotros pensábamos que éramos pecadores, entonces no le dábamos valor a esas cosas, no le damos valor al hecho de ser santo, porque nosotros pensábamos que éramos pecadores y que nacimos en Adán y siempre nos veíamos en Adán, ¿no? Siempre nos veíamos sucios porque nos decían a nosotros que no hay ni un justo. Pero la Biblia dice que no hay ni un justo conforme a la ley, pero conforme a la gracia. Entonces, todos aquellos que hemos creído somos justos delante de Dios, es decir, sin culpa, ¿no? Dios ya no nos ve a nosotros en nuestro pecado, sino que nos ve en Cristo. Y si hay alguna culpa en nosotros, entonces Cristo también es culpable. Y eso es una herejía. No podemos decir que Cristo es culpable de algún pecado, sino que Él es justo, sin pecado. Bueno, hermano, y así el apóstol Pablo va relatando de que este Jesús que él predicaba, este Jesús había resucitado. Y entonces dice que él era el más pequeño, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Él aceptaba. ¿Y qué era Pablo? Vamos a ir ahí en Romanos 1:5. ¿Qué era apóstol Pablo? Vamos a ver qué dice. 1:5. Dice, por lo cual recibimos la gracia y el apostolado. Él era un apóstol. Soy lo que soy por la gracia de Dios. He recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, de la fe en las naciones, en las naciones en su nombre. Entonces somos lo que somos, pero con mucha humildad, ¿no? Por la gracia de Dios somos lo que somos. Y bueno, mire que la gracia nos ponga a nosotros a ministrar la vida del nuevo hombre. Y nosotros en el legalismo queríamos todos ser pastores, todos ser evangelistas, todos ser apóstoles, todos ser profetas. Y eso es bueno, sí es bueno ser eso. Pero no con la doctrina legalista. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que podemos alcanzar todo eso, porque es bueno pretender un obispado, es bueno tratar de ser pastor o querer ser un siervo del Señor, pero no con el mensaje legalista, sino con el mensaje de la gracia. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo, ¿vio? La gracia no es que no produjo nada en el apóstol Pablo, la gracia produjo en él, ¿no? Una nueva creación, un hombre, ¿no? Que amó a Cristo y que por Cristo dio su vida. No, la gracia no fue en vano con Pablo. Y a veces yo le digo a los hermanos, muchas veces le digo, ¿Dios cumplió su propósito con usted? Si Dios no cumplió su propósito con usted, entonces la gracia fue en vano con usted. Fue vana, no produjo nada. El propósito de Dios ¿Por qué Dios no cumplió su propósito con usted? Y porque usted no le dio valor a la gracia de Dios, no le dio valor a lo que usted recibió. Porque lo que recibimos como gracia, eso tuvo un precio muy alto que lo pagó nuestro Señor Jesucristo con su muerte, con el derramamiento de su sangre y de su vida en la cruz del Calvario. Entonces, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Vio? La gracia, hermano, eso es lo que tenemos que entender nosotros los hermanos de gracia, que nosotros tenemos que trabajar más que los hermanos legalistas. Tenemos que trabajar mucho por la expansión del Evangelio. Nosotros tenemos que llenarlo todo con el Evangelio de la gracia, pero no de esta manera como lo estamos haciendo, cada uno por su lado. Nosotros tenemos que entender, ¿no?, que hay un orden dentro de la casa de Dios.
o dentro de este mensaje de la gracia, que esta gracia se lleva a la práctica, o esta gracia se va a poder desparramar por todo el mundo, pero basado en un orden, tiene que haber un orden, ¿no? Y bueno, y nosotros ya hemos visto en el libro de los Hechos cómo el Señor levantó la iglesia de Antioquía y cómo es una iglesia de los gentiles, de la incircuncisión, y cómo allí se constituyó un ministerio y estaba el Espíritu Santo allí ministrando a los hermanos, y cómo el Espíritu Santo, ellos ministrando al Señor Jesucristo en la iglesia, dice que ellos ministraban al Señor Jesucristo, es decir, ministraban la vida de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu Santo habló y señaló a Pablo y a Bernabé para que fueran enviados a la gracia de Dios, ¿no? Al campo misionero para llevar el mensaje, para extender el Evangelio de la gracia de Dios. Y nosotros, esa es nuestra vocación, extender el Evangelio de esta gracia. Y tenemos que trabajar el doble, tenemos que esforzar, llevar a los hermanos a que ellos se puedan consentir o mentalizar de que somos misioneros, que somos una iglesia que se tiene que expandir llevando la palabra del Señor. Hay que mandar misioneros a todas las provincias de la República Argentina, ¿no? Para que puedan extender este Evangelio de la gracia de Dios. Tenemos que llenar nuestro país con este Evangelio de la gracia de Dios, porque en la medida que esta gracia pueda ser diseminada, pueda ser extendida, el mal en nuestro país va a ir desapareciendo. Empecemos por nuestro país, empecemos por nuestra provincia, empecemos por nuestros barrios, no a predicar el Evangelio de la gracia, pero para eso se necesita hombres y mujeres dispuestos, hombres y mujeres que quieran extender el Evangelio, pero usted no puede extender el Evangelio porque usted aprendió que la salvación es por fe. Hay muchas cosas que tiene que todavía aprender, y para eso usted tiene que aprender a sujetarse. Fíjese, Pablo, él iba camino a Damasco, se encontró con el Señor Jesús, Jesús le habló, lo dejó ciego su resplandor, y mandó a Ananías a sanarle, recibió la sanidad en sus ojos, pero él no se puso una iglesia aparte. Él no se puso como pastor de una iglesia aparte de la de Antioquía. Él fue y se sometió a los hermanos ahí en Antioquía, ¿no? Y él también era uno más en la administración. Pero llegó el Espíritu Santo y dice, apartarme a Bernabé y a Saulo. Y no solamente que fue enviado por el Espíritu Santo, sino que también fue enviado por la iglesia de Antioquía. Ese es un orden, ¿entiende, hermano? Las iglesias de gracia que estamos por acá, por la zona, nosotros no le estamos trayendo ninguna gloria al Evangelio de la gracia, porque estamos divididos y estamos separados, cada uno por su lado, y nadie quiere acercarse para construir una unidad, ¿no? Que el Señor ya hizo en la cruz del Calvario, Él ya la hizo. Pero bueno, construir en el sentido de poder hacer la realidad esa unidad. Por eso, muchas veces he convocado por la radio a los hermanos que predican este Evangelio de la gracia para que nos conozcamos, para que charlemos, para que discutamos, porque hay muchas disputas que se tienen que hacer acaloradamente en cuanto a los puntos doctrinales, y ponernos ahí, trabajar, porque en ese sentido vamos a ir trabajando para ir estableciendo el mensaje de esta gracia. Por eso, hermanos amados, es maravilloso poder entender lo que el apóstol Pablo está queriendo decirnos aquí. Y dicen, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo, pero antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que me fue conmigo. La gracia, la vida del Padre, la vida del Hijo y la vida del Espíritu Santo estaba en Pablo y ahora está en nosotros. Fíjese qué maravilloso. Esta vida ahora está en nosotros. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído, ¿no? O sea yo o sean ellos, así sabéis. Así predicamos y así habéis creído. Y si Cristo es predicado, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y aquí Pablo empieza su tema, ¿no?
que es la resurrección, ¿no? Que Él va a entrar en ese tema, en la resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Si no hay resurrección, si usted duda de la resurrección, entonces usted va a resucitar y yo también voy a resucitar en el día postrero si Cristo no viene antes, porque si Cristo viene antes soy transformado y soy cambiado en un abrir y cerrar de ojo y mi cuerpo va a ser transformado en un cuerpo resucitado y glorificado y con ese cuerpo me voy al encuentro con mi Señor. Pero si Cristo no viene, entonces voy a ser resucitado de entre los muertos. Usted también, hermano. Dice, porque si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y fíjese lo que dice, y si Cristo no resucitó, entonces ¿para qué creemos en Cristo? Vana es nuestra fe, dice. Vana es nuestra fe. Vana es nuestra predicación, dice. ¿Para qué predicamos? Entonces, porque creemos que Cristo resucitó y creemos también que nosotros vamos a resucitar como Cristo resucitó. Porque ustedes saben que las Escrituras dicen que Cristo resucitó y se apareció a muchos hermanos, a 500 hermanos juntos, dice. Se le apareció a Jacobo, se le apareció a los 12 apóstoles, ¿no? Se le apareció a Pablo. Cristo resucitó, Él no está muerto. Cristo vive y nosotros podemos sentir su vida dentro de nosotros. Podemos sentir el vigor de esta vida, la fuerza de esta vida que está en Cristo, ahora está en nosotros. Y alabado que Cristo resucitó. Y cuando Cristo resucitó, entonces Satanás fue vencido. La muerte fue vencida cuando Cristo resucitó. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pero no, nuestra fe no es vana. Nuestra fe no es vana porque nuestra fe cree que Cristo resucitó y nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios si Cristo nos resucitó, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, haya resucitado a Cristo, el cual no lo levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Está hablando irónicamente acá, ¿no? Pero no es así. Dios levantó a Cristo de los muertos, esa es nuestra fe y esa es nuestra certeza, porque nosotros nunca podríamos sentir lo que sentimos, ¿no? La compasión, la misericordia, el amor, ¿no? El perdón, si Cristo no estuviera en nosotros. Si nosotros no hubiéramos entrado al Evangelio, si no hubiéramos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nuestro interior nunca hubiera cambiado. Seguiríamos siendo los hombres de piedra que éramos antes. Pero Cristo resucitó y ese hizo el Espíritu que da vida. Y ese Espíritu vivificante mora en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y ahora la vida de Cristo es muy sensible, ¿no? Es muy sensible para Dios, pero es muy opaca para el pecado, ¿no? Cristo no se hace nunca uno con el pecado. Cristo se hace uno con Dios, no con su Padre, como lo fue en los días de su encarnación aquí en la tierra. Entonces dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. No tiene sentido, ¿no? Aún estáis muertos en vuestros pecados. Aún estamos muertos en nuestros pecados. ¿Se da cuenta? ¿Por qué nosotros creemos que Cristo resucitó? Porque creemos que nuestros pecados fueron perdonados, que nuestros pecados fueron borrados. Nosotros ya no estamos en los pecados o en la vida que teníamos antes, sino que ahora hemos recibido una nueva vida, una vida resucitada. Es la vida de Cristo resucitado hemos recibido. Y esa vida es sin pecado. Sin pecado, y cuando esa vida se manifiesta, el pecado no se manifiesta, ¿no? Por eso puede un hermano vivir sin pecar, y si permite a la vida de Dios, a la vida de Cristo que está en él manifestarse, no va a vivir pecando, va a vivir sin pecar. Y esto es algo que hay que entenderlo, esto hay que alabarlo esto hay que glorificarlo en nuestras reuniones, en nuestras congregaciones, pero sobre todo esto hay que alabarlo y maravillarse en lo personal,
yo ya no peco más, ya no hago aquellas cosas que hacía antes, yo ya no robo más, yo ya no miento más, yo ya no engaño más a mi esposa, yo ya no tengo ese carácter violento, yo ya soy una nueva creación, una nueva persona, porque en mí se está manifestando la vida de Cristo, la vida del Cristo resucitado. Entonces dice la palabra del Señor, sigamos leyendo un poquito. Dice, más ahora Cristo ha resucitado, ¿no? Más ahora Cristo ha resucitado, el versículo 20, de los muertos, y fue el primero de los que durmieron, ¿no? Es el primero que resucitó de entre los muertos, fue nuestro Señor Jesucristo, y vive para siempre. Los otros resucitaron, pero ellos ya no viven más, ¿no? Con un cuerpo humano. Gloria al nombre del Señor. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. No, en Adán todos mueren, pero en Cristo volveremos a ser vivificados, volveremos a la vida a través de nuestro cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano va a ser resucitado, eso tenemos la certeza. ¿Cómo Dios va a hacer eso? No sabemos. No, yo por lo menos no lo sé. No, tal vez haya algún hermano en algún lugar que lo sepa. Yo todavía no lo alcancé como Dios va a hacer que de la ceniza, del polvo de la tierra, pueda levantarse el cuerpo resucitado y glorificado. Este cuerpo resucitado y glorificado. Fíjese, es increíble que el Señor nos ayude. Bueno, es un misterio eso. Pero hay cosas que podemos saber en cuanto a la resurrección. Dice más, a cada uno en su orden. Entonces acá vio, cuando dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero dice, más cada uno en su orden, en su fila. Acá orden significa fila. Esto es un término militar que empleó el apóstol Pablo aquí, ¿no? Entonces aquí orden es fila. No me acuerdo cuál es la palabra griega que se usa para eso, pero ya la voy a buscar. Cristo las primicias, primero Cristo, luego las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, los que le esperan. ¿No? ¿Y quién espera a Cristo? ¿Quién le espera al esposo? La esposa. ¿No? ¿Y quiénes son la esposa? Aquellos que son santos, aquellos que son salvos, aquellos que creen que Cristo los limpió, que Cristo los justificó, que Cristo los santificó, que Cristo los regeneró, ¿no? Aquellos que creen que Cristo los vistió con una nueva vestimenta, ¿no? Con la vestimenta de la esposa, ¿no? Ellos son los que esperan su venida, ¿no? Porque dice, luego los que son de Cristo en su venida. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Por eso es tan precioso este mensaje de la gracia de nuestro Señor Jesucristo revelado al apóstol Pablo, porque aquí habla de la venida del Señor. Y aquí él en este capítulo explica cómo será ese momento. Dice, luego el fin, luego va a venir, el fin significa el establecimiento del milenio. Luego el fin, ¿no? Cuando entregará el reino de Dios al Padre. Cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y toda potestad. Esto al final del milenio va a pasar todo esto, porque va a venir el milenio, ¿no? Fíjese cómo va a ser el asunto. Viene Cristo a buscar a su esposa. Los que le esperan, los que esperan su venida se van con él, como la esposa. Los que no le esperan su venida, entonces ellos se quedan. Ahora, usted dice, pero yo lo espero. No, pero usted está en una iglesia legalista, pero no está vestido, porque en la iglesia legalista a usted no lo visten como esposa, porque no se puede vestir como esposa a un pecador. Un pecador no puede llegar a ser la esposa de Cristo. ¿Quién es la esposa de Cristo? Un hombre justo, un grupo de personas que se ven justificadas, que se ven una nueva creación. Un pecador no puede ser la esposa de Cristo. Y si usted dice que usted es un pecador, usted nunca va a ser la esposa de Cristo. Ahora, ¿quiénes van a ser la esposa de Cristo? Aquellos que dicen, yo no soy pecador, yo soy santo, yo soy hijo de Dios, yo soy justo,
porque he recibido una justicia imputada, es decir, que a mí Cristo me dio su justicia. ¿Cuál justicia? Esa que Él ganó. ¿Cómo ganó la justicia? Él cumplió o Él satisfizo la ley de Dios, ¿no? Entonces la ley lo declaró justo y Cristo me dio esa justicia a mí y ocupó mi lugar como pecador, fue a la cruz cargando nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que estaban en contra de nosotros. Llevó mis pecados al infierno, destruyó mis pecados, ahí los deshizo completamente, ¿no? En el fuego del infierno, y la muerte no lo quería soltar. Y vino Dios y con su poder, con su gran poder, Él resucitó a su Hijo de entre los muertos. Y ahí entonces el Señor ahora va a venir a buscar con esa vida resucitada que le dio el Padre, con esa vida de impecabilidad, porque Él no puede nunca más ser uno con el pecado, el Señor Jesucristo. No puede ser nuevamente ofrenda por el pecado del Señor Jesucristo, sino que ahora Él va a venir y va a venir a buscar a su esposa, y la esposa son todos aquellos que le esperan vestido de esposa, porque los legalistas también esperan a Cristo, pero no están vestidos de esposa, porque ellos no se despojan del hombre viejo, no se despojan del pecado, no se despojan de la carne. Ellos quieren servir a Dios con la vida vieja, con el hombre viejo, y eso es imposible. No se puede hacer, no es compatible la vida de Dios con la vida del hombre viejo sirviendo a Dios. No es compatible. Entonces, ¿qué hace? Nosotros por la fe nos deshacemos del hombre viejo en la muerte de Cristo, y ahora Cristo viene a buscar a su esposa. Viene a buscar a su esposa, y muchos de los que no son de Cristo, ellos se van a quedar. No, muchos aquellos que no le esperan a Cristo, que no están esperando su venida, que no están vistiéndose de esposa, adornándose como esposa, ellos se van a quedar. Y va a empezar los 7 años de tribulación y gran tribulación. Y los que se quedaron van a estar los 3 primeros años, los 3 y medio años van a estar acá en la tierra, van a conocer al anticristo, van a conocer al falso profeta, van a conocer lo que es la persecución, se van a tener que salvar de la tortura, de la persecución, o por medio de no negar el nombre del Señor cuando los torturen o le muestren la guillotina para cortarle la cabeza. Van a tener que mantenerse firmes, ¿no? Y fíjese que hoy nosotros tenemos que mantenernos firmes para no estar presente en aquel tiempo, sino ser arrebatado como la fila de la esposa. Entonces, por eso cada uno en su orden. Muchos dicen, hay un solo arrebatamiento, no hay 4 o 5 arrebatamientos. Póngale que haya un solo arrebatamiento, no vamos a estar en discusión con eso. Póngale que haya 5 arrebatamientos, pero acá los hechos son iguales, no haya 1, haya 5. Acá primero Cristo viene a buscar a su esposa, después se va la gran multitud, la multitud innumerable, y después se van los 144.000, y después se van los 2 testigos. Sea en un arrebatamiento o en 5 arrebatamientos, esos hechos van a ocurrir. Van a ocurrir esos hechos, porque fíjese, vamos a ir por la palabra. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y toda potestad. Llegará el día que en esta tierra no van a existir los imperios, no van a existir los países, no van a existir los continentes, o tal vez sí, pero va a haber un solo gobierno, el gobierno de Cristo. El gobierno de nuestro Señor Jesucristo, y en ese gobierno va a reinar la paz, la justicia, la verdad. No va a haber enfermedades, no va a haber muerte prematura, no va a haber lugar para el rencor, para el odio, no va a haber lugar para las peleas, no va a haber para el crimen, para la codicia. No, todo eso en el reinado de Cristo no va a haber. No se va a permitir esas cosas. Porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos por debajo de sus pies. ¿Vio? Como dice ahí en Gálatas, y también en el Salmo 10.1, vamos a leer ahí, Salmo 10.1, y ahí seguramente que se va
se va a cumplir la palabra del Señor, ¿no? Cuando ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Alabado sea el Señor. Gálatas, Salmo 110. 110.1, hermano. Si usted tiene Biblia, puede leerlo también conmigo. 110 y gloria al nombre del Señor. Y dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, en tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Vio, ahí se va a cumplir esta profecía. Entonces dice la palabra del Señor. Voy a leer este versículo, después voy a leer acá lo que mi esposa me trajo. Dice la palabra del Señor: y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque la muerte todavía tiene su lugar en nuestras vidas, porque nuestro cuerpo, pero eso es permitido por Dios, porque la vieja creación, la carne, no puede heredar el reino de Dios, entonces tiene que pasar por la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas son sujetadas a Él, claro está exceptuado aquel que sujetó a Él todas las cosas. El Padre no está sujeto a Cristo. Alabado sea el Señor. Acá vamos a leer aquí en Filipenses 2:8 más. Dice, mi esposa me alcanzó un versículo y dice: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Vio? Muerte de cruz, dice. Disculpe, hermano, me puse debajo de la cámara. Y muerte de cruz. Y por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Qué hermoso versículo, hermano. Gloria al nombre del Señor. Acá el hermano César Taguada nos manda y nos dice: mando este mensaje, que reposo y gran gozo produce en el hombre cuando el Espíritu Santo le hace entender el Evangelio de su gracia, que es por la fe, y que la gloria le trae a Dios. ¿Y qué gloria le trae a Dios? Porque a Dios se glorifica por fe, o sea, creyendo lo que Dios dice. Aleluya, gracias hermano César, muy hermosa la palabra, y es así. Si el Señor no nos hace entender la gracia, no la podemos entender. No podemos, nosotros los pastores podemos hablar y hablar y hablar la gracia. Fíjese que el apóstol Pablo predicaba la gracia y muchos no entendían, y muchos no comprendían, no, pero después comprendieron. No, y bueno, gracias al Señor por... ahora dice entender el Evangelio de su gracia, que es por fe. Gloria al nombre del Señor. Señor bendiga a nuestro hermano César y a todos los hermanos que mandan su mensaje, su palabra. Yo los leo cuando los mandan, ¿no? Entonces dice la palabra del Señor, fíjese, hablando de la resurrección, dice que todas las cosas le fueron sujetas a Él, a ese nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Es algo maravilloso esto, hermano, poder entender esta gracia maravillosa, preciosa, ¿no? Que todo lo llena, que es suficiente para nosotros. Dice entender, todas las cosas son sujetas a Él. Claro está exceptuado aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Es decir, que el Padre no está sujetado al Hijo, sino que el Hijo está sujetado al Padre, ¿no? Entonces los padres nunca podemos sujetarnos a nuestros hijos, sino que nuestros hijos se tienen que sujetar a nosotros, y nosotros no podemos meternos debajo como padres, porque no estamos imitando a Dios ahí. Y nosotros, dice Efesios capítulo 5:1, dice: sé imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y cómo lo imitamos? Como padre. Ahora, más luego que todas las cosas le fueron sujetas, entonces el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todo. Va a ser maravilloso eso, hermano. Va a ser una expectación maravillosa poder contemplar cómo el Hijo, no humildemente entregará todos los reinos del mundo,
Todos los reinos visibles e invisibles se lo va a entregar al Padre para que el Padre sea todo y en todo. Eso va a ser maravilloso. No, muchos tienen esperanza en la política, muchos tienen esperanza en muchas cosas para resolver los problemas, pero déjeme decirle que la única esperanza es Dios para la humanidad. La única esperanza es nuestro Señor Jesucristo para la humanidad. La única esperanza para la iglesia es el Evangelio de la Gracia. No hay otro mensaje para la iglesia. El único mensaje que a nosotros nos capacita y que nos lleva a nosotros a glorificar a Dios es el Evangelio de la Gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado, dado al apóstol Pablo y dado ahora a nosotros. Porque fíjese que el apóstol Pablo predicó este Evangelio ya hace muchos años atrás. Y todavía está vigente el Evangelio. Pablo murió, no, él está ahí esperando con los hermanos para ser arrebatado en la primera fila. Pero ese Evangelio está todavía en nosotros, dice Pablo, la palabra no está cautiva, la palabra, no está presa la palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene libertad en nosotros. Nosotros la predicamos y la creemos y la abrazamos y la atesoramos y la vivimos esta palabra porque verdaderamente creemos, ¿no?, lo que ella dice, ¿no?, que la gracia es el Evangelio verdadero para la iglesia de hoy día. Si la iglesia o el cristiano que rechaza el Evangelio de la gracia, ¿es salvo o no es salvo? Nosotros no podemos juzgar eso. La salvación no se juzga con esa medida, no, porque el que juzga la salvación es Dios. Yo creo que si una persona cree en Jesucristo es salvo, esa persona es salva. Ahora, si después no recibe el Evangelio de la gracia, yo creo que la salvación no la puede perder, pero lo que pierde es la herencia, lo que pierde es una vida de victoria, lo que pierde es una vida en el Espíritu, lo que pierde es una vida sin pecado. Eso es lo que pierde, pero lo otro, eso no pierde, porque miremos ahí en 1 Corintios capítulo 2, donde este hombre tenía la mujer de su padre, el tal sea entregado a Satanás para que su espíritu sea salvo el día del Señor, pero ese es otro tema. Dice, si por la gloria que en orden a vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día muero. Así como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, que me aprovecha si los muertos no resucitan. Comamos y bebamos y mañana moriremos. Pero nosotros no es así. Nosotros creemos en la resurrección. ¿Usted cree en la resurrección? ¿Usted cree que su cuerpo va a ir a la sepultura y que algún día ese cuerpo va a ser resucitado y va a ser transformado, va a ser resucitado, glorificado, ¿no?, y va a estar en la presencia del Señor? Entonces, hermano, tranquilo, ¿no? Tranquilo. Sigamos creyendo, ¿no? Sigamos confiando en la palabra de su gracia. Doy gracias al Señor por esta hora de radio. El Señor bendiga grandemente su vida, hermana, hermano. Ahora va a seguir nuestro hermano Nicolás con la programación. El Señor le bendiga a nuestro hermano Nico, a la hermana Andrea, que ellos puedan ser usados por el Señor grandemente. Siempre tenemos que entender cuando predicamos la palabra de la gracia que no hay capacidad en el hombre, no para creer o para transformar, que toda la capacidad está en la palabra de Dios. Entonces creamos que esta palabra que nosotros predicamos va a producir en aquellos que oyen la palabra de Dios lo que Dios quiere que se produzca. Padre, estoy delante de tu presencia en esta hora agradecido, Señor, esta oportunidad que tú me has dado de poder estar en la radio, Señor, la predicadora. Señor, gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice grandemente la vida de cada hermana, de cada hermano de la congregación, especialmente los hermanos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo aquí en este lugar. Y bendice también a todas las personas que nos escucharon en la radio. Señor, que tú les muestres, Señor, que tú te reveles a ellos como te revelaste a nosotros, como te has revelado al apóstol Pablo y a tantos en la historia de la iglesia. Señor, bendice, Señor, abre los ojos del entendimiento, Señor, para que se pueda comprender y entender, Señor, el privilegio,
Señor, de este entendimiento. Padre, te entrego la vida de mi hermano Nico, la vida de mi hermana Andrea, de su madre, para que lo uses conforme a tu voluntad, sabiendo, Señor, que ellos, Señor, te aman y que ellos buscan tu grandeza. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Esta noche tal vez estemos haciendo el programa. Señor les bendiga.